Hola amigos, hoy vamos a ver un tema muy interesante, muy entretenido y sobre todo muy fácil. Vamos a aprender hoy cómo se clasifican los triángulos. Bienvenidos. Un triángulo es una figura geométrica que tiene 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Aquí tenemos un lado, 2 lados y 3 lados, un vértice, 2 vértices y 3 vértices, un ángulo, 2 ángulos y 3 ángulos. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Veamos cómo se clasifican los triángulos de acuerdo a la medida de sus lados. Acá tenemos un triángulo equilátero. Como puedes ver, todos sus lados tienen igual medida. Este triángulo se llama isósceles. Tiene 2 lados iguales y uno de diferente medida. Ahora tenemos este triángulo que se llama escaleno. Este triángulo tiene todos sus lados de diferente medida. Ahora veremos cómo se clasifican los triángulos de acuerdo a la medida de sus ángulos. Este es un triángulo acutángulo. Sus 3 ángulos son agudos, es decir, que todos ellos miden menos de 90 grados. Este es un triángulo obtusángulo. Como podemos ver, tiene 2 ángulos agudos y uno obtuso, es decir, 2 ángulos menores a 90 grados y uno mayor a 90 grados. Este triángulo se llama triángulo rectángulo. Se llama así porque tiene un ángulo recto, como podemos ver, y 2 agudos, es decir, un ángulo que mide 90 grados y 2 menores a 90. ¿Qué te parece si ahora practicamos un poco lo que aprendimos? Tómate unos segundos o pausa el video unos segundos para que recuerdes cómo se clasifican los triángulos. Perfecto, así es. Se clasifican según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. Fíjate muy bien en este triángulo. Según lo que aprendiste, vas a clasificar este triángulo según la medida de sus lados y las medidas de sus ángulos. Pausa un momento este video para que puedas hacerlo tú solo. Según la medida de sus lados, podemos observar que este triángulo tiene todos sus lados de diferente medida. Es decir, que es un triángulo escaleno. Muy bien. Para clasificar este triángulo de acuerdo a la medida de sus ángulos, podemos observar que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados, y tiene también 2 ángulos agudos, es decir, 2 ángulos que miden menos de 90 grados. Por lo tanto, podemos definir que este es un triángulo rectángulo. Muy bien. Ahora tenemos este otro triángulo. No importa la posición en que esté. Lo importante, recuerda, que es la medida de sus lados y la medida de sus ángulos para poder clasificar y determinar qué clase de triángulo es. Obsérvalo muy bien, detén el video para que tú puedas clasificarlo. Ya observaste muy bien y te has dado cuenta que este triángulo tiene todos sus lados de igual medida. Por lo tanto, este es un triángulo equilátero perfecto. Como podemos observar, los 3 ángulos de este triángulo son agudos, es decir, menores a 90 grados. En este caso, este triángulo tiene sus 3 ángulos de igual medida. Como dato adicional, te cuento que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Es decir, que cada uno de los ángulos interiores de este triángulo mide 60 grados. Por lo tanto, podemos determinar que este es un triángulo acutángulo. Muy bien. Ahora tenemos este otro triángulo. No importa la posición en que esté. Lo importante, recuerda, que es la medida de sus lados y la medida de sus ángulos para poder clasificar y determinar qué clase de triángulo es. Obsérvalo muy bien, detén el video para que tú puedas clasificarlo. En este triángulo es muy fácil observar que tiene 2 lados de igual medida y uno de diferente medida.
Por lo tanto, podemos determinar que este es un triángulo isósceles. Muy fácil. Clasificar este triángulo según sus ángulos es muy fácil porque, como podemos ver, tiene todos sus tres ángulos menores que 90 grados, es decir, todos sus tres ángulos son agudos, es decir, que este triángulo es un triángulo acutángulo. Muy bien. Espero que hayas aprendido mucho de este tema y que lo hayas disfrutado. Recuerda suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en un próximo video.